Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Buenas noches a todos. Una semana más con ustedes informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de esta semana será hablándoles sobre las hemorroides, una problemática muy generalizada y sobre todo con grandes soluciones, como vamos a ver a través de Salud y Vida de esta noche. Para hablarnos de todo ello tenemos esta noche como invitado al doctor cirujano Federico Sánchez González. Buenas noches, doctor Sánchez González, y gracias por tenerlo con nosotros. Buenas noches y muy agradecido por tenerme este espacio. Doctor Sánchez González, ¿es en sí bastante frecuente hoy en día esto de las hemorroides? Las hemorroides es un proceso que se ubica, como todo el mundo sabe, o gran parte de las personas saben, en el ano, en la última porción del intestino grueso, que es el ano, y podríamos decir que si hablamos globalmente de estadísticas globales, pues hay que decir que el 34% de la población a lo largo de su vida es muy probable que termine pasando, o sea, 1 de cada 3 personas terminen pasando por un proctólogo, que son los especialistas que nos dedicamos a estas enfermedades del ano y que podríamos decir la más frecuente son las hemorroides. Y si empezamos a hablar por edad, pues tendremos que decir que por encima de los 50 años prácticamente 1 de cada 2 personas padecen de hemorroides. El día 17, concretamente el jueves pasado, usted nos sorprendía con una rueda de prensa en Coruña respecto a un nuevo artilugio que si no es una panacea les va a dar muchas satisfacciones tanto a los profesionales como al paciente. Háblanos usted una sinopsis de ese argumento. Las hemorroides, como estábamos hablando antes de empezar este espacio, es una afección que gozan, entre comillas, de muy mala prensa. Y la mala prensa que gozan precisamente es por un motivo o por 2 motivos. Uno, porque el tratamiento de ellas es muy doloroso y todo el mundo sabe cuando tiene que o se le hace una propuesta de intervención quirúrgica de operarse de hemorroides, enseguida te dicen, uy, pero eso es muy doloroso, duele muchísimo. Y la segunda es que la evolución después, una vez de la operación, pues es muy lenta y dura pues así como 4, 6, 8 semanas. Entonces, lo que hemos pretendido nosotros es que con estas nuevas tecnologías, que naturalmente la medicina, que avanza muchísimo, pues es intentar traer pues la cirugía del láser de CO2, que no es lo mismo que un láser de iodo que solo lo que quitaba es la congestión. Lo que hacemos con el láser CO2 es extirpar las hemorroides, es quitar las hemorroides, que es de lo que se trata cuando unas hemorroides están ya muy evolucionadas, y por mediación, podríamos decir, de un corte limpio que se hace con el láser, que corta, valga la redundancia, muy poquitos milímetros, 1 o 2 milímetros, mientras que la cirugía antes convencional pues cortaba y seccionaba y afectaba por lo menos a medio centímetro y producía grandes lesiones que quedaban ahí y que iban a provocar naturalmente un retardo en esa cicatrización. El láser hace que sea un corte muy limpio, por lo tanto que no produzca necrosis, que no produzca quemadura en el tejido que queda ahí y que por lo tanto la evolución sea menos dolorosa y la cicatrización muchísimo más rápida. La contrapartida de las antiguas operaciones era también que no tenían, o sea, que perdían sensibilidad y defecaban, a lo mejor sin darse cuenta, incluso en momentos que no eran oportunos, ¿no? Bueno, naturalmente a lo largo de la historia de la evolución de este tipo de cirugía, efectivamente, antiguamente se provocaban lesiones que podían ser catastróficas para la vida de la persona. Porque irreparables, podría decir, doctor. Pueden ser irreparables totalmente. Todos los cirujanos sabemos que hay un tipo podríamos decir, de secuela, que es lo que llamamos el ano de Whitehead, que producía una cicatriz circular anular, y esa cicatriz iba cada vez estrechándose más hasta poder llegar a cerrar totalmente el ano. Y la consecuencia de eso era que tendría que llegarse incluso a tener que hacer después un ano contra natura, el colocarse lo que llama la gente y conoce por la bolsa. ¿Qué puede ser? ¿Como un queloide, tipo queloide? No, es que la cicatriz cuando son circulares naturalmente tienen tendencia a estrecharse, a estenosarse totalmente, y si se cierra y se estenosa totalmente no puede salir por allí nada.
Totalmente. O sea que todo este nuevo tecnicismo que usted nos habló hace un rato, podemos decir que es lo más grande que hay hoy en día para hacer estas intervenciones, ¿no? Pues naturalmente que con la técnica del láser, del CO2, lo que hace es que mima los tejidos, evita que tengan estos tipos de cicatrizaciones, podríamos decir, tan fuertes, y naturalmente, sobre todo, pues hace que tenga mucho más confort. Doctor, en sí las hemorroides tienen cierta predisposición en concepto del sexo. ¿Qué es más normal o Las hemorroides, podríamos decir que podemos distinguir dos etapas. En la mujer, naturalmente en su etapa fértil, fructífera de embarazo, pues es muy propensa a desarrollar hemorroides. Lo mismo que no solo durante el embarazo, que hay un aumento por la compresión que produce el feto de los vasos sanguíneos y por lo tanto de que se produzca allí una ectasia, que se quede estancada la sangre y dilate estas venas, como después a la hora del parto, que en los esfuerzos del parto naturalmente produce también un aumento de la presión de la sangre de estas venas y puede llegar a dilatarlas y quedar como secuela las hemorroides. Pero sin embargo, después de los 50 años se ve que tiene más propensión el hombre a tener hemorroides que la mujer. Doctor, dice secuela. Entonces, estas hemorroides en la etapa de Sí, embarazo no remiten, van a quedar siempre algunas que cursan de por vida. Efectivamente, las hemorroides, el término de hemorroides, aunque la palabra, bajo el punto de vista etimológico, si buscamos lo que significa hemorroides, significa hemo, sangre, re, flujo, o sea, sangre hemorragia de sangre, ¿no? Sin embargo, es debido, las hemorroides es una patología en la que se produce una dilatación de unas venas que hay ahí, unas varices. Entonces, las varices, una vez que se dilatan, pues es como una pieza de vestido, un jersey, una vez que se ha dado de sí, que se ha dilatado, ya no encoge. Pues eso pasa con las hemorroides. Las hemorroides, una vez que se ha producido esa dilatación, esa varicosidad, ya no se reduce. Doctor, cualquier molestia que surja en el recto siempre es bueno valorarlo, ¿no? Atrás podemos pensar que puede haber una hemorroide, detrás de esa hemorroide puede venir otro proceso incluso un poco más serio. Efectivamente. Podríamos decir que, dependiendo de la edad del individuo, todos los médicos que nos dedicamos a esto, sabemos que un paciente que llega a nuestra consulta diciendo, doctor, vengo porque sangro a la hora de defecar o al terminar de defecar. Entonces, si tiene, por ejemplo, por encima de 40, 45 años, naturalmente no debemos quedarnos en la puerta y quedarnos sencillamente